Y a las 4:29 de la tarde llega la hora de hablar de noticias del mundo. Margarita, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Gracias, Daliana, bien. Primera vez que compartimos juntos este espacio. Así es, un gusto estar aquí. Lo mismo para mí, un honor, porque en este momento hay un tema muy importante que ustedes han venido abordando a lo largo de este año y medio, y es el tema de Palestina e Israel. Hoy justamente son protagonistas por la decisión del Reino Unido de reconocer al Estado de Palestina si Israel no toma otra determinación contraria a seguir con las armas, a seguir atacando allí la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está pasando, Margarita, en este sentido? Pues lo que pasa es que estamos viendo en este momento unos movimientos, determinantes en lo que tiene que ver con la diplomacia en torno al conflicto palestino-israelí. La guerra ha llegado a unos niveles de crueldad y de barbarie que finalmente la comunidad internacional se está movilizando. Como hemos visto, venimos de una semana de múltiples cuestionamientos a la crisis humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza, a las condiciones de hambruna, a la gravedad de la muerte de las personas, no solo por desnutrición, por inanición, sino también los que están muriendo por disparos del ejército israelí cuando buscan alimentos, o que están muriendo en los ataques del ejército israelí. Así que finalmente, en medio de múltiples cuestionamientos, algunos países están adoptando medidas, y la decisión y el pronunciamiento del Reino Unido hoy es relevante por dos razones. La primera es porque sucede a la declaración de Francia, a la decisión de Francia de reconocer el Estado palestino la semana pasada, con lo cual son dos ya los países miembros del G7, es decir, dos de las potencias del mundo que toman la decisión de reconocer unilateralmente al Estado palestino. La segunda, y quizá más importante, es que el Reino Unido juega un papel determinante en este tablero geopolítico, porque el Reino Unido es, por decirlo de alguna manera, la potencia colonial de la región. El Reino Unido era el protectorado bajo el cual quedó el territorio de la antigua Palestina una vez terminó la Primera Guerra Mundial y una vez se desintegró y cayó el Imperio Turco Otomano. Entonces, estos territorios eran protectorado británico, y en parte se considera que tras el retiro de Gran Bretaña se quedaron los conflictos no resueltos que hoy han derivado en esta gran problemática de esos dos pueblos que se pelean el derecho a vivir en esa misma región en la cual históricamente están entroncados los dos. Así que el pronunciamiento y la decisión del Reino Unido pone una enorme presión sobre Israel, porque no es un actor cualquiera, es un actor determinante, y además porque lo que se está empezando a ver es que los países relevantes, las potencias, están tomando estas decisiones ya de carácter unilateral que se las estaban reservando para momentos importantes, porque siempre la diplomacia sobre el Oriente Medio se ha manejado con pinzas, y todos han sido muy prudentes en cada determinación, y todos los países han tratado de no tomar decisiones que afecten la posibilidad de acuerdos y de consensos internacionales por un lado, y de acuerdos bilaterales en relación con las dos partes involucradas en el conflicto. Pues sin duda muy determinante esta decisión, o mejor este llamado que hace el Reino Unido, más por esa posición que usted ya menciona, Margarita, pero adicionalmente también pide otras cosas. Aparte pues del alto al fuego, también pide que se liberen los rehenes y que renuncien al control de la Franja de Gaza. Esto quiere decir que también hay exigencias para Hamás. El Reino Unido el primer ministro Keir Starmer tuvo conversaciones telefónicas tanto con Benjamin Netanyahu como con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, antes de reunirse con su Consejo de Ministros y hacer estos anuncios. También hay exigencias para Hamás en el sentido de que deben entregar los rehenes, deben deponer las armas, y deben renunciar a la posibilidad de formar parte de un eventual futuro gobierno. Digamos que son posiciones muy fuertes con respecto a Hamás también, pero todo buscando que haya finalmente un cese al fuego en la Franja de Gaza, ¿no? Que se pueda parar la guerra, no con un cese al fuego temporal, un cese al fuego estable, determinante de cara a la búsqueda de acuerdos definitivos sobre este conflicto no resuelto.
Usted lo menciona ya, la situación realmente, como también lo dice el primer ministro del Reino Unido, es catastrófica en la franja de Gaza. Vemos que cerca de un año y medio donde no solamente la hambruna se ha apoderado de esta región, sino también son miles de muertos, en su mayoría civiles que no tienen la culpa y nada que ver con este absurdo conflicto, quienes lo vemos desde el otro lado del mundo, Margarita. Pero además esta decisión la tomaría el Reino Unido muy cerca de esa cumbre que se celebra de manera anual, y la citas allí en Nueva York, en el marco de la ONU, de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, la Asamblea General de los Países, que siempre es en septiembre. Todo indica que va a ser una asamblea muy movida. Si no hay cosas que cambien la agenda internacional, que suelen pasar también, ¿no? Que no se puede dar por descontado, pero si no hay nada que cambie de manera determinante el panorama, parece que el conflicto palestino-israelí va a ser el tema más importante de esta reunión, en la que todos los líderes de los países acuden hasta Nueva York para hacer sus intervenciones y para hablar de su visión del mundo y también de la visión que tienen de sus propios países ante el mundo. Entonces, por lo pronto sabemos que Francia ha tomado la decisión, que no es negociable, que no está condicionada, de hacer ese reconocimiento, y ya veremos de aquí a septiembre si hay más, si es un movimiento que tiene más fuerza y empuja a otros países. Ya veremos también si Reino Unido se mantiene o si hay algunas de esas exigencias que de aquí a allá se puedan concretar y que persuadan al gobierno de Keir Starmer a no hacerlo. Sin duda esa asamblea va a ser clave no solamente por la postura del Reino Unido, sino de esas otras potencias que juegan un papel estratégico y muy importante en el marco de esta guerra entre Israel y también Hamás. Otro de las exigencias que hace de manera preliminar el Reino Unido va orientado, Margarita, al tema de que no se anexe al conflicto a Cisjordania. ¿Por qué hacen esta petición puntual? Que no se, lo que están tratando es de advertirles a Israel que no se le ocurra anexionar Cisjordania, porque, como sabemos, Gaza y Cisjordania son los dos territorios que en el futuro conformarían el Estado palestino. En Cisjordania en este momento no hay una situación de guerra tan angustiosa como en Gaza, pero hay una guerra a cuentagotas. Cisjordania padece lo que ya sabemos, la colonización sistemática, que es una cosa que viene de años, que es la instalación de asentamientos judíos en medio de estos territorios que en este momento la comunidad internacional reconoce son administrados por Palestina, están bajo la Autoridad Nacional Palestina. Pero de todas maneras Israel ha promovido los asentamientos, ha impulsado a que algunos colonos vayan a esas regiones y se instalen ahí, y en este momento pues es un territorio que está totalmente lleno de puntitos, lleno de puntos que son colonias israelíes, lo cual dificulta por supuesto cualquier división territorial, cualquier organización de separación de la población, porque en este momento están ahí y todos pelean por el derecho a quedarse ahí. Entonces lo que le están diciendo a Israel es: no se le ocurra anexionar Cisjordania, porque el Parlamento israelí la semana pasada firmó o autorizó una especie de declaración, una especie de moción que por ahora tiene carácter más simbólico, pero que fue avalada con el partido mayoritario de gobierno, la coalición de Netanyahu, con la presencia de Netanyahu ahí, en la cual declaran que van a anexionar Cisjordania al territorio israelí, lo cual por supuesto también es desde la perspectiva de la búsqueda de un acuerdo y de todo lo que se ha venido alcanzando tan difícilmente en las últimas décadas, pues es un despropósito. O sea, va para atrás con todos los pasos que se han venido dando poco a poco. Pues Margarita Rojas, editora internacional, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por explicarnos un poco lo que está sucediendo hoy entre ese conflicto que hay en el territorio palestino e israelí, y además muy importante este llamado que llega desde el Reino Unido para que haya un proceso de paz entre ambos territorios, pero que además sea a largo plazo y de una vez por todas le ofrezca una solución a estos pueblos. Así es. Muchas gracias. Y paradójicamente esta guerra tan cruda pareciera estar propiciando un momento de quiebre y una convicción internacional de que ya no se puede postergar más el conflicto y que hay que buscar una solución sostenible. Sin duda, lo requiere allí todas las personas de la Franja de Gaza, pero también el mundo que a gritos, y hemos visto desde la distancia esta situación de manera lamentable cada día. Margarita, de nuevo gracias y que le termine de ir bien. Gracias, Daliana.
Y a las 4:39 de la tarde continuamos hablando de este tema, de la situación entre Israel y Palestina. Nos acompaña Teresita Aya, nuestra analista política, porque Teresita, con las buenas tardes, vemos que el Reino Unido se pronuncia frente al tema y que hace un llamado determinante, que si de aquí a septiembre no ve un compromiso por parte de Israel, de que haya un acuerdo de paz que además se garantice a largo plazo, va a reconocer como Estado a Palestina. Buenas tardes y cuéntenos, por favor, qué merece qué lectura es para usted de esta consideración del Reino Unido. Daliana, buenas tardes y un saludo a todos. Esta declaración del Reino Unido es bien interesante. Uno, como decía Margarita, estamos en un momento en que la guerra, con toda su crueldad, con el desastre humanitario, está de alguna manera propiciando nuevamente el tema del reconocimiento de Israel, de Palestina por parte de varios países, sobre todo por los países de Europa que no lo reconocen. Hay varios en la Unión Europea, como Alemania, que son muy aliados de Israel, pero hay otros como España, Francia, Noruega, que la están reconociendo. Y ahora se suma el Reino Unido. El Reino Unido tiene peso interesante por varias razones. Uno, era el país que de alguna manera controlaba y administraba el territorio cuando en 1947 se da la partición por parte de Naciones Unidas que crea los dos estados. Es decir, tienen un bagaje importante histórico en la zona, un reconocimiento histórico de lo que está pasando ahí. Dos, es interesante, se suma a Francia y a estos países, pero es interesante que lo haga de manera condicionada, Daliana. Y esto llama la atención. ¿A qué lo está condicionando el Reino Unido? Ellos dicen, lo van a reconocer en septiembre, a menos que de aquí a allá se den las garantías para acabar la guerra y con eso acabar también el desastre humanitario. Y es que acabar la guerra es muy importante porque sentaría las bases, dicen ellos, para empezar a negociar un reconocimiento de Palestina como Estado ya por todo el mundo. Es decir, ellos lo condicionan a que se den estas bases y si se dan, no necesariamente reconocerlo de afán, sino reconocerlo luego de una negociación que se tiene que dar, uno, entre Israel y los palestinos, y dos, que ponga muy claro y que deje muy claro cuáles serían las fronteras de ese nuevo Estado, qué pasaría con Jerusalén, que es sagrada para ambos, para palestinos y para judíos, y qué pasaría con los miles de refugiados que hay en territorios palestinos y sobre todo en Gaza en este momento. ¿Qué estatus tendrían? ¿Serían ciudadanos palestinos? ¿Cómo se les ayudaría y qué estatus tendrían? Pero de otro lado, Teresita también le hace exigencias a Hamás, les pide un alto al cese también definitivo, no de manera temporal como se han venido anunciando, además que también se han incumplido de manera frecuente, les pide liberar a todos los rehenes y también soltar el control de la franja de Gaza, ese compromiso que resulta crucial que cumplan ambas partes y no solo Israel. Aquí, Dayana, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un grupo terrorista. Jamás no representa a los palestinos. Es un grupo terrorista que ni siquiera lo ven como legítimo la autoridad palestina, que es la autoridad que representa a los palestinos. Lo que pasó es que en el 2007 la autoridad palestina rompió con ese grupo terrorista luego de desavenencias en lo que podía ser el futuro de Palestina y la autoridad palestina legítima, la autoridad palestina, se retira de la franja de Gaza y esta queda en manos de un grupo terrorista. Por eso hablamos de un desgobierno total. No hay ni siquiera una administración en ese territorio. Es un enclave a la deriva. La administración palestina se retira a Ramallah, a Palestina. Todo lo que pide el Reino Unido es que, nuevamente, sea una autoridad palestina legítimamente reconocida la que entre a negociar con Israel, a negociar con Naciones Unidas, a administrar los territorios, como decía Margarita, que conformarían en un futuro el Estado palestino, que son Gaza y Cisjordania, y no un grupo terrorista. Por eso piden que se retire, que se salga el grupo terrorista de la Franja de Gaza, que deje de estar ahí, que deje de alguna manera, entorpecer lo que puede ser a un mediano plazo la viabilidad de los dos estados. Teresita, esta decisión la determinaría
el gobierno del Reino Unido el próximo mes de septiembre, cuando se realiza la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas en Estados Unidos. Se espera que posiciones similares tomen otros países, otras potencias. Ya vemos también a Francia con la carta que se firmó por parte de 250 diputados, y pues del cara al futuro y este saldo fatal que ya deja más de 60.000 muertos en este conflicto, que sean más las grandes potencias que también se sumen de pronto y tomen determinaciones de este calibre. Sí, y eso sería muy importante. Tenemos, si vamos a hablar de Naciones Unidas, pensemos en los 5 del Consejo de Seguridad, porque si se aprueba por medio de una resolución general en la Asamblea General, ya hay 143 países de 193 que apoyan el Estado palestino. Entonces, hay una gran mayoría. Pero pensemos qué pasa en el Consejo de Seguridad, donde también tiene que ser aprobado. Y pensemos en los 5 miembros permanentes. China reconoce a Palestina. Rusia, desde que era la Unión Soviética, fue de los primeros en reconocer a Palestina en 1988, al igual que muchos de los países que en ese momento conformaban la Unión Soviética. Seguimos entonces con Francia, ha dicho que lo va a reconocer en ese momento. Seguiría el Reino Unido, que ha dicho que si no cesa la guerra y se acaba este desastre humanitario, reconocería 4 de los 5. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos, que es el 5.º país del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene el poder de veto? Es altamente probable, y sobre todo con este gobierno del presidente Trump, que veten cualquier reconocimiento al Estado palestino, y hasta ahí llega el reconocimiento que podría haber en septiembre del Estado palestino, tristemente. Pues esperemos, Teresita, que de aquí a septiembre se tome una determinación contundente que permita de una vez por todas ponerle fin a este conflicto que, como ya lo mencionábamos, deja más de 60.000 fallecidos. Teresita, gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Que le termine de ir bien. Muchas gracias, Daliana.